Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Seguimos intentando daros una descripción general de todos los funciones, puestos de trabajo, salidas laborales que tiene la psicología aplicada a la educación. Y hoy nos vamos a centrar en lo que fue como carrera educación especial y todas esas áreas donde os vais a tener que adaptar a las circunstancias, os vais a tener que adaptar a la diversidad, os vais a tener que adaptar a todo lo que ahora el sistema educativo se obsesiona con la palabra inclusión, ¿no? Vamos a ver qué puede aportar la psicología al área de la atención a las necesidades educativas. Bueno, he hecho una síntesis de una síntesis. Esto podría ser muchísimo más largo, pero quiero que quede aquí reflejado otra de las grandes cosas para las que puede servir la psicología de la educación. En primer lugar, aquí os he puesto un enlace a la Comunidad de Madrid, a las dificultades, trastornos de aprendizaje, todas las atenciones a las necesidades educativas que tiene. Todas las comunidades autónomas tienen la suya. Esto es un ejemplo, en otras utilizaré de otras comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Si tuviera que volver otra vez a esta metáfora de la metamorfosis, nosotros empezamos siempre evaluando y tendríamos que tener varios tipos de evaluaciones. No solamente vuelvo otra vez a incidir en la psicometría, sino un trabajo partiendo de la observación y de las entrevistas a los entornos cercanos a las personas que queremos atender. Y como veis ahí, pues partiendo de esa evaluación, vamos a ir diseñando dentro del contexto donde estamos cómo podemos utilizar esas estrategias inclusivas, viendo y observando si realmente esas herramientas sirven o no. Y entonces vamos a generar el bonito arte y oficio de las adaptaciones curriculares. Sabemos de sobra que el currículum está diseñado para una media, para una moda, pero que esas son personas que tienen cada una necesidades especiales, concretas, individuales. Y entonces es cuando podremos empezar a hablar de que estamos intentando diseñar un aprendizaje equitativo. ¿De acuerdo? En todas estas áreas vamos a ver otra vez la psicología básica aplicada. Apoyo psicoemocional, las teorías del aprendizaje, intervenciones personalizadas, lo mismo que en el diseño de la tecnología educativa. Y vamos a ir viendo la evaluación y el diagnóstico, lo mismo que toda la innovación que se está intentando hacer para los métodos de enseñanza innovadores. El diseño de los entornos inclusivos es la función esencial, observando tanto el rendimiento educativo como el bienestar emocional y social. No solamente pretendamos creer que porque estén mejorando las calificaciones, también está mejorando el bienestar y el desarrollo cognitivo. Cuidado. Bueno, vamos a empezar con la primera gran función de la psicología aplicada a las necesidades educativas, la evaluación. ¿Qué dos grandes cosas, dos grandes funciones tenemos? La de identificar y diagnosticar dificultades de aprendizaje emocionales y del desarrollo,
a través de toda la tipología de pruebas que tenemos, psicométricas, observación y entrevista. Entrevista tanto estructurada como semiestructurada como abierta. Y por otro lado, el análisis integral de las capacidades y limitaciones que tienen los estudiantes para realmente poder diseñar intervenciones personalizadas. En esto, primero tenemos que identificar, después aplicar las pruebas, después colaborar con el entorno del alumno y después es cuando viene la elaboración de los informes. Lo que no puede empezar es por la 4 cuando todavía ni he identificado, ni he aplicado, ni he colaborado. Que ese es el problema de, no, es que no hay tiempo. No, pues sí. Si elaboras un informe sin lo anterior, estás elaborando un trámite burocrático, pero no estás realmente haciendo el trabajo de evaluar y colaborar dentro de las necesidades educativas. Fijaos que hay unos recursos en el centro, que son los proyectos educativos del centro, que es como la constitución en la que creen y en la que se cimenta la convivencia y la metodología, lo que está detrás, que es la base de las memorias de las prácticas de todo alumno de magisterio. Los recursos que están en el aula, que es lo que realmente se hace, y ahí depende ya mucho de cómo encarna cada profesor, tanto los estilos docentes como sus teorías implícitas, como sus expectativas sobre lo que tienen o no tienen que aprender y cómo. Y luego están los recursos en el alumnado, viendo cómo efectivamente se está dando ese proceso de aprendizaje. La segunda gran función del psicólogo educativo en las necesidades educativas es el diseño de intervenciones individualizadas, que tiene también mucho que ver con la tecnología educativa. Es decir, el diseño de planes de intervención educativa que realmente estén en función de las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado o habéis estudiado en el Psicología del Desarrollo, el estilo de aprendizaje, los contextos socioculturales y el nivel de desarrollo que ya trae. Y luego está colaborar con las docentes y las familias para implementar esas estrategias inclusivas. O sea, nadie nace aprendido. Siempre os van a pedir orientación desde el sistema educativo y desde las familias para poderlo hacer. Está muy bonito decir que la legislación dice, pero ¿cómo? Identificamos las necesidades, creamos esos planes de enseñanza personalizados, el acróstico SPEI para que os vaya sonando, aplicamos los métodos diferenciados y siempre diseñamos espacios multisensoriales, que es por lo que salió el otro día el tema de la sensopercepción y de si solamente teníamos 5 sentidos clásicos, sino tenemos muchos más que muchas veces no estamos jugando con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, otra de las sesiones va a ser el diseño de espacios de entornos de aprendizaje, que lo podríamos ver en el último módulo, pero creo que lo vamos a empezar a ver ya desde aquí. ¿Cómo os imagináis que debiera ser el aula donde vais a realmente aprender? ¿Cómo os hubiera gustado que fuera ese espacio? Promoción de la inclusión y equidad. Diseñar prácticas que eliminen las barreras de aprendizaje, fomentando la participación activa, ¿no? Con personas que o bien manifiestan discapacidad, o bien hay trastornos específicos del aprendizaje, o bien estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad social, cultural y también de salud.
Aseguramos que los programas educativos cumplan con los principios de equidad y respeto a la diversidad. Esa es la otra gran función. Si tuviera que buscar una metáfora para esto, es esta escalera por las que nos hacen ir ascendiendo. Empezamos con los obstáculos y barreras que se ven, vemos e implementamos estrategias, pero también tendríamos que identificar las barreras que no se ven, las implícitas, las de solamente conviviendo con esos niños o con esos alumnos nos vamos a dar cuenta, porque muchas veces solo nos damos cuenta de lo implícito, de lo que está ahí. Fomentamos su participación, aseguramos esa equidad y creamos un entorno inclusivo. ¿De acuerdo? Y siempre es enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje, tanto trabajando con los profesores como con los alumnos. Otra gran función es formar y asesorar a los educadores. ¿Qué hago con los, no solamente los profesionales de la educación especial, sino con todo tipo de docentes? Porque ya es la inclusión y la atención a la diversidad es un desafío y un problema sistémico. Aquí es donde realmente tengo que tirar de la ciencia y estar basados en las estrategias basadas en las evidencias. Uso de refuerzos, diferenciaciones pedagógicas, manejo conductual positivo, eh, diseño de actividades realmente significativas, qué va a pasar con la motivación y el manejo de la educación emocional, y luego ofrecer herramientas que realmente funcionen, es decir, que sean efectivas para el manejo tanto de los problemas de conducta como de la ansiedad y de la motivación. Estos son los tres grandes nichos de fuentes de trabajo y de problemáticas para la educación. ¿Cómo mejoramos? Si yo lo divido en alta y baja capacitación y alto y bajo apoyo familiar, tendremos que alto apoyo y alta capacitación son los entornos escolares inclusivos. Alto apoyo familiar, pero baja capacitación son los recursos educativos que hacen accesibilidad, pero que son pan para hoy y hambre para mañana. Alto apoyo familiar y baja capacitación son los programas que suelen utilizarse para los docentes, que es arreglar el aquí y a la hora, y los que ni dan un apoyo familiar ni tienen alta capacitación son las iniciativas de conciencia familiar. ¿De acuerdo? Investigación y desarrollo de teorías, que va a ser otra de las grandes cosas que vamos a ver, cómo se relaciona la docencia y la investigación, y lo vamos a ver en la propia universidad. Para eso también sirve la psicología de la educación. Vamos a ver cómo se pueden investigar los factores que influyen en el aprendizaje y el desarrollo para generar guías que sirvan tanto a nivel político, burocrático, para los que tienen que tomar decisiones, pero también para los de abajo, que son los que sostienen realmente el sistema educativo, las prácticas educativas. Y luego vamos a ver cuáles son las teorías que realmente son útiles, como por ejemplo todo lo que hemos visto también reflejado a la hora de diseñar la tecnología educativa en la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje significativo, todo utilizable para el diseño curricular. Y aquí estamos otra vez ante una encrucijada de caminos. ¿Utilizamos el constructivismo, el conductismo o el modelo ecológico? Pues volvemos otra vez a ese eclecticismo y a esa diplomacia psicológica de no caer en el casarte con solamente un partido político o una escuela. El constructivismo nos va a ayudar a las necesidades educativas especiales, a la educación especial, nos va a servir para justificar un diseño de actividades personalizadas,
nos va a servir para entender que hay una serie de etapas y una serie de estadios, que hay una evolución. Nos va a saber entender que la persona es un sujeto activo de su propio aprendizaje y que claro que tenemos que partir de él, pero que hay que apoyarlo. Y siendo muy consciente de la asignatura de la que habéis partido antes, de psicología del desarrollo. Y luego cómo lo vamos a aplicar a los trastornos de aprendizaje y a las intervenciones educativas. El conductismo lo hemos visto muy claro que funciona a partir de los refuerzos y a partir de la conducta observable, a partir de cómo del modelado y el modelaje. Importante también el aprendizaje por observación. Y luego está el modelo ecológico, que es el que nos está dando coherencia a todo el sistema, ¿no? De cómo van influyendo los distintos tipos de desarrollo en ensamblarse en algo más holístico, más global, más sistémico, más complejo. Volvemos otra vez a topar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional, la educación emocional, programas de aprendizaje social y emocional, lo vais a ver con el acróstico SEL. Aprendizaje en inglés, Social Emotional Learning. Aquí lo vamos a ver en el módulo 3, autorregulación, todo lo que tiene que ver con la resiliencia, lo que tiene que ver con la empatía, lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional aplicada. Y después, evidentemente, es generar también no solamente individuos, sino ambientes y entornos de aprendizaje donde los estudiantes te sientas valorado y comprendido, especialmente en etapas donde tienes una fragilidad para conocerte a ti mismo. El apoyo psicoemocional en la educación especial va a ser muy importante y lo vamos a ver especialmente en el TEA, lo vamos a ver especialmente en cómo tenemos ahora orientada mucho del sistema educativo hacia estas que la vez pasada la llamamos las habilidades blandas, pero que van a ser básicas tanto para conocerse como para desarrollarse, como para intentar formar parte de integrarse a la sociedad activa. Hay muchos programas de intervención temprana que diseñan estos itinerarios para que cada uno a su ritmo y en su forma, con su estilo dominante de aprendizaje, llegue a estos caminos sociales donde en muchas ocasiones ha habido, vamos a decir así, un sistema violento que al que no se adapta ha sido punitivo con él. Y la psicología está para diseñar y suavizar eso que empezó siendo un potro de tortura medieval, todos los sistemas de aprendizaje, ¿no? El control social. Identificar las señales que hay un problema. En muchas ocasiones no te lo van a decir y en muchas ocasiones vas a tener que observarlo tú, ni siquiera a veces sale a nivel psicométrico. Vamos a ver cómo implementar programas y vamos a ver cómo coordinarse, porque esto van a ser siempre equipos interdisciplinares. Si tuviera que hacer una síntesis de las aportaciones, herramientas y enfoques, bueno, pues os diría que a partir de este área de conocimiento de psicología de la educación tratamos de mejorar la comprensión de las diferencias individuales y ahí nos aliamos con la psicología diferencial y las teorías de la personalidad. De lo que se trata es de que todas esas asignaturas que lo habéis visto como psicología básica y como teorías y modelos del desarrollo, lo apliquéis a los patrones específicos que se dan.
Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, marcos para entender cómo hay una persona que tiene dificultades a nivel de comunicación, a nivel de interacción social y a nivel de comportamiento. Luego volvemos otra vez a conectar el constructivismo con el modelo ecológico. Trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia, TDAH, siempre aliándonos con los profesionales que trabajan con estas personas. Ahí es donde vamos a ver el sentido de todos esos conceptos y de esas teorías. Y luego colaborando en diseñar e implementar y mejorar las evaluaciones psicométricas y el uso de observaciones estructuradas. Alta adaptabilidad y evaluación específica, herramientas psicométricas. Alta adaptabilidad y evaluación más generalizada, evaluaciones dinámicas en el propio contexto. Baja adaptabilidad y evaluación general, métodos tradicionales. Y baja adaptabilidad y evaluación muy específica, los perfiles personalizados, que ahí sí que no podemos generalizar. La segunda sería el diagnóstico y evaluación integral, métodos para identificar las necesidades específicas, las pruebas psicométricas y neuropsicológicas. Ahí está la escala de inteligencia Wechsler, las pruebas de habilidades adaptativas y las evaluaciones de procesamiento sensorial. Luego están las evaluaciones dinámicas, inspiradas en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Ahí se trata de identificar el potencial de aprendizaje y la capacidad de mejora que puede tener el estudiante. Por ejemplo, cuando hay pruebas de acceso a determinadas carreras, como las que me ha tocado en artes, tú no puedes solo evaluar a una persona en lo que tenga en el aquí y ahora, porque hay personas que vas a tener que detectar que, aunque no den ese aquí y ahora, tienen un potencial muchísimo mayor que los que se van a detener ahí. Y sin embargo, esa persona que ha sacado en la prueba de acceso más calificación o más evaluación o más puntaje, se queda ahí. Sin embargo, nos guiamos del que ha dado ya eso. Tenemos que fabricar y diseñar evaluaciones que detecten el potencial. Lo que todavía no ha llegado, pero sí puede llegar. Para eso necesitan entrar personas que tienen mucho más potencial que otras. Sin embargo, en ese momento dan mucho más puntaje las que no tienen potencial, porque se dedican han aprendido de memoria, vamos a decirlo así. ¿Qué tienen que pasar? ¿Qué tienen que decir? Perfiles personalizados. Diseñar planes educativos individualizados que reflejen tanto las capacidades como las limitaciones. Bueno, las pruebas psicométricas y neuropsicológicas, pues vais a ir aprendiéndolas en distintas asignaturas. Aquí de lo que se trata es de que veáis un poco de todo y que os familiaricéis con todas las áreas, tanto los de procesamiento sensorial como los de inteligencia, como las de habilidades adaptativas. Siendo esto una herramienta más, no la única herramienta que utilizo. En cambio, las evaluaciones dinámicas que os digo de la zona de desarrollo próximo, lo que se trata es de procesos dinámicos de estar conviviendo con esas personas a través de determinadas actividades, donde ves, trazas la línea de su aprendizaje actual,
pero tienes que ver también potencialmente, imaginar, predecir hasta dónde pueden llegar. ¿De acuerdo? Aquí no solo se trata de memoria y de aprendizaje cristalizado, se trata también de lo que no es, pero sí puede llegar a ser. Y los diseños de perfiles personalizados, pues ahí sí que te tienes que contextualizar y trabajar a una persona como caso único, vamos a decirlo así, tirando mucho más de lo narrativo, de lo cualitativo. Intervenciones psicoeducativas basadas en la evidencia. Tenemos las técnicas conductuales, que repasar Skinner, el moldeamiento, los refuerzos positivos y negativos, evitando los castigos, solamente como ultimísimo recurso. El aprendizaje significativo, Ausubel, ¿no? El que teníais en el laboratorio. Y los sistemas de comunicación alternativos, los PECs. Uso de dispositivos tecnológicos para estudiantes no verbales, todos los ingenios y la tecnología que está para que haya unas medidas correctoras para que sea lo más igualitario posible el aprendizaje. Estrategias de alta efectividad y alta adaptabilidad desde el aprendizaje significativo, lo que hacéis en los laboratorios. Alta efectividad pero baja adaptabilidad son las técnicas conductuales. Refuerzo. Baja efectividad pero alta adaptabilidad son los sistemas de comunicación alternativos. Y las técnicas conductuales básicas de te premio por esto y te castigo por lo otro, pues eso, muy poca efectividad y muy poca adaptabilidad. La letra con sangre entra, por ejemplo, el miedo. Poca efectividad, poca adaptabilidad. La retención del aprendizaje significativo, pues siempre basándonos en el constructivismo, conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya traéis, con las experiencias previas, usar organizadores gráficos, cada vez más el lenguaje visual con el simbólico para multiplicarlo, infografía, vídeo, facilitar las discusiones, no ocultarlas y fomentar la reflexión, pensamiento crítico, en función de lo que te ha pasado, que nadie te tenga que venir a adoctrinar. Inclusión educativa. Los modelos de integración, ¿en qué se basan? Pues en promover la coeducación de los estudiantes con y sin necesidades educativas especiales, en entornos comunes. Si no, eso no se puede hablar de inclusión, estaríamos hablando de otras cosas. Este área emergente es muy importante en educación y en la investigación, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, así lo veréis en los escritos. Estrategia pedagógica que busca eliminar las barreras y ofrece múltiples formas de representación, acción y expresión. Sería el lenguaje multimodal, de no solamente los mismos sistemas, con los mismos sistemas de símbolos, con los mismos enfoques, sino ver todos los lenguajes como una expresión total y no solamente basándonos en leer, aprender a través del lenguaje simbólico, sino haciendo. Y la sensibilización y formación docente. Estrategias para la inclusión. Jugamos con ese diseño universal de aprendizaje, jugamos con la formación docente y jugamos con los modelos de integración. Tenemos que compartir lo que sabemos a nivel de neurociencia, a nivel de psicología cognitiva, de teorías del aprendizaje con los docentes, siendo buenos formadores
y que repliquen ellos, que son los que realmente conviven con los alumnos. Componentes del aprendizaje inclusivo: expresión, acción, representación. Expresión, acción, representación. Así vamos a ver también los casos. Área de las habilidades sociales. Habría que repasar la teoría del aprendizaje social, muy importante, de Albert Bandura, sobre la importancia de la imitación y del modelado. Y volveros otra vez a decir que en muchas ocasiones os van a contratar o os van a buscar para realmente aplicar los programas que promueven las habilidades socioemocionales, lo que hemos llamado inteligencia emocional más habilidades sociales aplicadas. Ahí es donde se va a ver, se va a intentar arreglar muchos conflictos que hay a nivel educativo, que no dejan de ser reflejos del resto de la sociedad. Componentes clave: manejo de las emociones, toma de decisiones, autorregulación, que va a ser uno de los primeros aspectos que vamos a ver en los procesos psicológicos complejos, construcción de relaciones, empatía y manejo del estrés. Esas son la gran mayoría de formaciones y de talleres, de cursos que oferta la psicología de la educación. Observación y modelado en la educación. Lo que tiene que ver con Bandura, lo que tiene que ver con el aprendizaje social. Observar cómo observamos, cómo eso influye en los niños a través de la imitación, cómo los educadores se convierten en modelos de aprendizaje y algunas veces de vida, y cómo ese aprendizaje está hecho en un entorno seguro, donde no solamente no aporto más ansiedad y estrés, como en muchas ocasiones ha ocurrido en el sistema educativo, sino que ayudo a que la escuela sea un entorno seguro donde me alejo de determinadas situaciones problemáticas que pueden traer en sus entornos. Colaboración multidisciplinaria. Promueve la integración de equipos interdisciplinares, como va a ocurrir en salud, y en ellas van a estar toda una serie de profesionales con los que vais a estar. Y son profesionales que son colegas, compañeros, y que tenéis que también aprender sus jergas, aprender sus maneras, aprender sus tips. Pedagogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, trabajadores sociales. Incluso hay unas compañeras mías de mi grupo de investigación que están animando, y el otro día vi una entrevista en el periódico para que también estén las enfermeras y los enfermeros en los colegios, para hacer educación para la salud. Y también hay que trabajar con las familias, no nos queda otra, para que se impliquen, porque estén ahí, porque no dejan de ser reproductores. Ahora mismo estoy escuchando cómo da voces el vecino de arriba. Cuidado con cómo hacemos la transición y la continuidad entre lo que se supone que vamos a trabajar los profesionales en el sistema educativo y cómo se da continuidad dentro de los entornos familiares. La participación familiar va a ser muy importante y cada vez son más importantes las asociaciones de padres en el sistema educativo. Tienen más peso, no solamente tienen voz, tienen mucho voto ya. Los trabajadores sociales, que son verdaderos gestores de conflictos. Logopedas, vosotros, educadores, educadores sociales, educadores especiales, terapeutas ocupacionales, la otra carrera que tenéis con los que compartís aulas. Estaría muy interesante que hicierais durante la carrera algún trabajo
en común con las otras carreras que compartís, con los otros grados con los que compartís la facultad. Redes en educación inclusiva. Todos otra vez. Y estrategias de participación familiar. Se puede colaborar, se puede trabajar en comunicación y orientación y se puede formar. Ahí es donde está, veis vosotros, vuestro nivel de implicación. Uso de tecnología educativa, ya hemos hablado, tecnología asistida, el software, los dispositivos, las aplicaciones, el juego entre las distintas técnicas y lenguajes, y luego tenemos todo el área de neuroeducación. Usar los datos que tenemos sobre el desarrollo cerebral para diseñar experiencias de aprendizaje más efectivas en función de esas evidencias que ya se tienen. Capacitación docente, trabajar con los docentes. Una de las primeras cosas que tenemos que mostrarles es el impacto que tiene, las expectativas que tienen, que muchas veces no son conscientes de ellas, sobre el rendimiento de cada estudiante. Los alumnos que me caen bien, los alumnos que me caen mal. Los alumnos que ya tengo conductas de emociones frente a ellos, conscientes e inconscientes. Los que conozco su entorno, los que me saben ganar. El efecto Pygmalion, cómo moldea la expectativa que tiene y cómo se correlaciona completamente la calificación y la evaluación con eso, por muchos años de experiencia que tengas. Estrategias inclusivas en la educación, alta adaptación y alta participación, interacción, hacer cosas juntos. Más alta participación pero baja adaptación, trabajo en equipo, hacer lo que veáis, sin ser consciente que muchas veces hay conflictos dentro de los propios equipos. Y lo que sí os digo que no funciona son las lecciones tradicionales. Ellos de a traer un programa de casa y con calzador lo tengo que meter. Gestión del tiempo, eso habla de la ansiedad o no ansiedad. Establecimiento de normas pocas, precisas, rigurosas, pero teniéndolas muy claras. Y el refuerzo positivo, que es lo que nos queda de todo lo que nos ha influido las escuelas conductistas. Estaría bien que al final de os hicierais unas preguntas y los intentéis contestar, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar una mentalidad de crecimiento? Creer en la capacidad para mejorar y no solamente decírselo de palabra, sino realmente que se vean que nos importa. Una de las primeras medidas, por ejemplo, es aprenderse los nombres de los alumnos. Algún día os preguntaré quiénes realmente se aprenden o no, qué profesores se aprenden o no, qué tipo de profesores, qué tipo de retroalimentación es efectiva, por qué es importante crear un ambiente de apoyo, más allá de lo que nos diga el sentido común. Conclusiones. La psicología aplicada a la educación no solamente facilita el diagnóstico, también desarrolla la intervención en el ámbito, pero sobre todo cambiar los paradigmas, que muchas veces son expectativas, estereotipos, prejuicios sobre la inclusión y realmente valorar la diversidad. Los medios de comunicación hablan de ella, los políticos en el Congreso hablan de ella, pero creedme, todavía no sé, ni siquiera se valora la diversidad. Ved el valor que tiene en biología, por ejemplo, la diversidad genética.
lo heterocigótico en vez de solamente homocigótico. Todos somos de la misma manera. ¿Ves lo fuertes o no que son las sociedades, los grupos que sí atienden a esa diversidad? Y otra es utilizar tanto la parte teórica como la parte práctica, estrategias y herramientas para seguir transformando un área que se va quedando un poco atrás en muchos cambios, como es la educación. Muchas veces decimos que estamos en instituciones, colegios, escuelas del siglo XIX con profesionales del siglo XX con necesidades y alumnos del siglo XXI. Y en ese desfase, los psicólogos tenemos bastantes cosas que decir y sobre todo, no puedo con el otro hombro, pero hay que remangarse, compañeros. Finalmente, os pongo esto. Tenemos que ser conscientes de los efectos, de las expectativas y de las teorías implícitas que ya traen y las ideologías que ya traemos, como profesores, como educadores, como profesionales. Nos tenemos que capacitar en establecer estrategias inclusivas. No siempre es el otro el que lo va a necesitar. Algunas veces somos nosotros mismos. Implementarlas, hacerlo, ver hasta dónde llegan, porque es muy bonito sobre el papel y en los libros. Entornos de aula inclusiva, cómo pueden participar y prosperar los alumnos, y un enriquecimiento educativo. Pero en este caso basado más en hacer que en decir. Bueno, queda mucho por ver. Simplemente os he hecho una síntesis de una síntesis. Siempre subo un artículo que sintetiza en forma de reseña todas estas áreas para el que quiera profundizar. Y bueno, pues nos vemos ya. A pesar de la contusión, yo ya me regreso a dar clases. Nos vemos.